corregir es de justos. En el vídeo anterior os había dicho dos cosas. En un principio que no iba a dar la cara porque estoy en periodo de convalecencia y que en un principio no tenía pensado realizar vídeos en el que se me viera, en el que diera la cara. Y luego os había enseñado una serie de cuchillos con los que una serie de cuchillos que había recibido en estos últimos tiempos, en estos últimos días, en este último mes y medio que yo estaba convaleciente. Y cometí un grave error y cometí un olvido, y además un olvido bastante importante porque olvidé el cuchillo que la firma cuchillera M. Rey me mandó desde Portugal. Los que seáis asiduos a la Feria de Cuchillería de Madrid conoceréis bien su mesa, una mesa que preside, que presenta un más que agradable matrimonio, y que fabrican bajo el marchandamo, bajo la marca de M. Rey. Pues en estos días de convalecencia recibí un paquete inesperado, y me llevé una gran sorpresa. Si miráis en la hemeroteca del canal, veréis que tengo algún vídeo de anteriores ediciones de la Feria de Cuchillería de Madrid, donde enseño la mesa de Marco Rey, de M. Rey. Marco Rey es un cuchillero portugués que año tras año nos deleita en la Feria de Cuchillería de Madrid con su producción, y la verdad es que tiene una producción bastante interesante y bastante amplia y bonita. Me había hablado tiempo atrás de un cuchillo que pensaba presentar, o que pensaba llevar un modelo de cuchillo que Marco pretendía o pensaba llevar a un encuentro, a una especie de encuentro de bushcraft que se hace en Portugal. Y el citado cuchillo del que me había hablado Marco, llegado a aquella reunión, llegado a aquel evento, tuvo un éxito bastante importante. Me lo estuvo explicando Marco, y ha tenido la grandísima gentileza de hacerme llegar una unidad de ese modelo, de ese cuchillo en concreto. Claro, yo a partir de ahora en el vídeo que nos ocupa, como siempre, pese a que estoy convaleciente, pues voy a intentar llevar mi dinámica habitual, y os voy a enseñar el cuchillo, os voy a enseñar las medidas, vamos a hablar del material del que está hecho, vamos a ver de qué están hechas las cachas, vamos a hablar de su nombre, de sus características, pero no sería un vídeo mío si al hilo del cuchillo no contara una pequeña historia. Y además me siento un poco obligado, pese a que había dicho que no tenía interés o que no tenía intención en dar la cara mientras que siguiera convaleciente, me siento un poco obligado a desdecirme, y desde aquí, desde mi convalecencia, hacer este vídeo, ya que, reitero, cometí el error de en el vídeo anterior olvidarme de la llegada de su cuchillo. Entonces, como errar es de humanos, pero también hay la posibilidad, como decía mi padre, que en paz descanse, que todo santo tiene su octava, como hay la posibilidad de enmendar el error, pues es lo que vamos a hacer con este vídeo. Y claro, M. Rey, que es así, Marco Rey, M. Rey, que es así como se llama su firma cuchillera,
estamos comentando y estamos diciendo que es portugués, que es de Portugal. Su firma, su taller está en Portugal. Y yo la verdad es que desconozco bastante Portugal y por supuesto pues no conozco muchas historias ni muchas anécdotas ni tengo muchas vivencias de nuestro país vecino con el cual compartimos la península ibérica, ¿no? Pero sí que puedo hablar de mi vivencia en el Camino de Santiago por Portugal, porque hace un tiempo realicé el camino portugués de costa, el camino portugués de litoral. Y la verdad es que el recuerdo que me quedó de Portugal es impresionante. Para lo poco que conozco Portugal, me quedó una impresión muy grata tanto de Portugal como de sus gentes del medio rural. A lo mejor alguien me puede preguntar, bueno, José Luis, del medio rural y el resto de los portugueses, pues mirar, no, el resto de los portugueses, pues me figuro que también, ¿no? Pero nosotros con quien los peregrinos que nos dedicamos a caminar, valga la redundancia, aunque sea una simpleza, hacer el camino caminando, llevamos un ritmo diferente a la gente que conoce un país o que viaja por un país en coche o en vehículo. Yendo, caminando, los tiempos son diferentes, son más lentos, es más despacio y te da tiempo a conocer un poquito a las personas con las que te cruzas por el camino, la cultura, las costumbres y la gastronomía. Entonces, pese a que el camino que nosotros elegimos, el camino portugués a Santiago que nosotros elegimos, mi grupo de amigos y yo, es el de costa, el de litoral, ¿vale? Sobre todo el de costa, a veces lo entremezclábamos con el de litoral, que parece que sea lo mismo, pero no es lo mismo. Desde luego el que no hicimos fue el de interior. Pero hubo incluso alguna etapa que porque nos perdimos, porque nos hizo unos días, la verdad es que todo el periodo de tiempo que estuvimos andando por Portugal nos llovió, ¿eh? Tuvimos esa grandísima suerte, pues había veces que sin querer pasábamos del de costa al de litoral y al revés. Pero bueno, llegó y aquí es donde voy a contar la anécdota, una anécdota un poco de aventura. Vosotros sabéis que yo hice ese camino con un cuchillo, todos los caminos de Santiago llevo mi cuchillo, un cuchillo, y ese camino de Santiago lo hice con un cuchillo de unas medidas contenidas del famoso diseñador español, el famoso diseñador valenciano de Requena, José Sabater. No hace falta que ahora diga aquí el modelo de cuchillo de José Sabater con el que hice el camino, porque no es el caso, no es el caso. Estamos hablando ahora de un cuchillo de M. Rey, de Marco Rey, y lo vengo a decir porque aunque sea el Camino de Santiago, aunque no sea una actividad puramente de bushcraft ni de aire libre, pues se recorre mucho, a lo largo del camino se recorre mucho terreno rural y eso todo el mundo lo sabe. Y yo siempre porto una herramienta de corte, porto un cuchillo. Pero la verdad es que por mi paso por Portugal no hubo ninguna anécdota que destacar, salvo que precisamente por lo discreto que era el cuchillo y el tamaño del cuchillo no llamó la atención en ningún sitio, ¿no? O sea, nadie nos llamó al orden, aunque yo iba con mis cuidados y con mis prudencias, porque hombre, estás en un país extranjero, no estás en tu país, estás fuera y dices, bueno, vamos a ser prudentes, no vaya a ser que por una mala praxis o por hacer una cosa indebida nos vayan a llamar al orden o nos vayan a llamar la atención, cosa que no sucedió en ningún momento. Pero no hay ninguna anécdota en concreto para contar, no tengo ninguna anécdota en concreto para contar sobre filos en Portugal. Pero sí una anécdota muy al hilo de la aventura, una aventura además poco usual
para ser un camino de Santiago. Los caminos de Santiago, hombre, pues a nadie se le escapa de que cuando te vas a hacer el camino de Santiago no te vas al desierto del Gobi, ¿no? Ni te vas a subir al Kilimanjaro. Entonces, no suelen estar, digo no suelen, porque a veces ocurre de todo, pero no suele estar jalonado de sobresaltos, o de circunstancias de especialmente que se conviertan en una aventura, por decirlo de alguna manera, el camino de Santiago. Pero aquí sí que sucedió una cosa, y nos sucedió justamente al abandonar Portugal, y es la historia que voy a compartir hoy a raíz de este cuchillo que ha llegado a mis manos de M. Rey, de Marco Rey, que le quedaré siempre eternamente agradecido por haberme hecho llegar esta pieza, que ya os digo que fue conmemorativa o partícipe de una reunión de bushcraft, de una actividad de bushcraft que hubo en Portugal. Pues mirad, el último día antes de salir de Portugal y entrar a España, llegamos a un pueblo que desde luego no sabemos pronunciar en castellano porque es en portugués, y el pueblo se llama Caminha, pero entendíamos nosotros que era Camiña, ¿no? Caminha, se escribía Caminha, pero era Camiña, y era un pueblecito que estaba en la ribera del río, justamente antes de cruzar de Portugal a España, ¿vale? Llegamos a Camiña, o a Camiña, llegamos tarde. Y encima no había manera, por la dificultad del idioma, no había habido manera de contactar con ningún albergue de esta población para hacer una reserva con tiempo. Y a las horas que llegamos, lloviendo, ya digo que casi los 7 días o 10 días, no recuerdo, que estuvimos en Portugal, nos entró un temporal y nos estuvo lloviendo, ¿vale? A las horas a las que llegamos al pueblo estaban todos los albergues llenos, y ya no eran horas tampoco para cruzar el río Miño, ¿no? Que es el río que nos ocupa en lo que nos sucedió. Estábamos dándole vueltas de cómo podíamos solucionar el tema. Nos acercamos en la plaza de Camiña. Ya me vais a perdonar si, reitero, pronuncio mal el nombre. Recuerdo perfectamente que se escribía Caminha, pero yo creo que se pronunciaba Camiña, ¿no? Entonces, había en la plaza principal del pueblo, había un hotel, la verdad, de lujo, un hotel importante, un hotel que se le veía de un alto standing, y ya un poco desesperados hasta preguntamos allí si había posibilidad, si habían plazas de hotel para dormir los 4 peregrinos que íbamos juntos, ¿no? Pero no había manera. Estaba hasta este hotel, que era de lujo, de alto standing, estaba todo ocupado. Conseguimos contactar con una pensión, pero claro, la pensión era una pensión antigua, de una señora mayor, de mayor edad, y era difícil hacerle comprender que 4 hombres quisiéramos dormir en 2 camas de matrimonio. Pues estas cosas que pasan en el Camino de Santiago, y en albergues, y en campamentos, y en acampadas, ¿no? Pero claro, que de repente 4 hombres hechos y derechos se presenten en una pensión antigua, en una pensión tradicional, y la señora diga solo tengo 2 camas de matrimonio, y nosotros digamos que le contestáramos que nos valía, pues la mujer, la verdad es que no lo veía con muy buenos ojos. Y lo entendimos, lo respetamos, y le dijimos, bueno, pues que le íbamos a dar una vuelta más al pueblo, a ver si encontrábamos algo, y que como último recurso pues volveríamos allí a hablar con ella. Y en esto estábamos cuando Tomás, nuestro compañero de peregrinación, nuestro amigo Tomás, por fin encontró albergue, y además a la orilla, muy cerca
muy cerca del cruce del río Miño. El albergue era un albergue espectacular, estuvimos muy bien en él, y la verdad es que nos fiamos, nos confiamos, le pedimos opinión a las personas que dirigían el albergue para ver cómo a la mañana siguiente hacíamos el cruce del río Miño. Estábamos preocupados por el temporal, por la lluvia, por el mal tiempo que hacía. Llevábamos ya más de una semana caminando mojados, con la lluvia, con el aire. Estábamos cansados. Lejos quedaba ya Oporto, que fue donde iniciamos aquel camino de Santiago. Cómo me gustó Oporto, perdonadme, hago un paréntesis, cómo me gustó Oporto, me enamoré totalmente de Oporto. Qué ciudad más bonita, qué vinos, qué gastronomía. Bueno, todo lo que pueda decir de Oporto es poco. Tengo que volver a Oporto. Me enamoré de la ciudad. Pero ya, como os digo, aquí en Camiña ya nos quedaba muy lejos Oporto. Habíamos pasado muchos días de lluvia, muchos días de temporal, la ropa mojada, estábamos ya cansados y le estábamos dando vueltas de a ver cómo cruzábamos el Miño a España, porque sí, sabíamos que había un barco para peregrinos, pero había que desplazarse un poco, y esto, aunque parezca absurdo, en el Camino de Santiago, a lo mejor hacer 1 kilómetro de más se te convierte en un mundo, ¿no? No estás muy por la labor. Cuando ya llevas muchos días caminando y te quedan muchos otros días, no estás muy por la labor de hacer 1 kilómetro de más, ¿no? Y sí, nos habían hablado de que había un ferry especializado para los peregrinos, que había que llegar hasta tal punto para coger el ferry, pero el chico del albergue nos dijo, no, no, mirad, aquí al lado mismo, en el embarcadero, nada más salir del albergue se cruza una especie de paso que hay, y ahí hay un medio, un barco, un medio de cruce para España sin ningún problema, para que luego donde os desembarque podáis ir hasta La Guardia, que era donde íbamos, hasta La Guardia, que era donde íbamos, perdón, hasta La Guardia, que era donde íbamos, y no hay ningún problema. Yo os voy a dar unas tarjetas que se las entregáis al patrón del barco, le decís que vais de mi parte y encima os hará un descuento, os hará buen precio y tal. Bueno, pues ya está, nos lo había recomendado la persona que estaba allí en el albergue. Habían allí 2 o 3 señoras alemanas que iban a utilizar también el mismo transporte para cruzar el río Miño. Bueno, pues así nos fuimos a dormir. Por la mañana bueno, salimos a cenar y cenamos muy bien por Camiña, y a la mañana siguiente pues nos dirigimos al embarcadero que se nos había indicado, muy cerca ya, digo, solo había que atravesar un paso, un cruce que había, una manera de cruzar que había la calle, la carretera, y llegábamos al embarcadero del que os estoy hablando, donde estaba nuestro transporte. El embarcadero se veía bien, se veía una cafetería con unas buenas instalaciones, y allí había un ferry bastante grande, y dijimos, bueno, pues aquí es. Efectivamente, allí habían un par de señores esperando, ataviados con chalecos, reflectantes, con pantalones, ataviados con ropa de mar, ¿vale? Nos acercamos, preguntamos que si ahí era el barco para cruzar al otro lado, para cruzar a España. Nos dijeron que sí, nos recogieron las tarjetas del albergue, nos dijeron el precio, que sí, que nos iban a hacer un descuento, tal y que cual. Y yo ya me empecé a fijar y yo digo, bueno, la cafetería, lo que hacía de cafetería, embarcadero, como de bar para estar antes de embarcar, por decirlo de alguna manera, yo me di cuenta de que aquello estaba cerrado, que estaba cerrado a cal y canto, y no porque fuera temprano, ¿no? Sino porque se ve que llevaba un tiempo cerrado, ¿no? Pues nada, veíamos el ferry de Culo, ¿vale? El ferry estaba ahí en esa especie de muelle, de puertecito metido de culo.
no lo veíamos bien desde nuestra posición, pero empezamos a comentar, nos empezamos a dar cuenta de que la situación era un poco extraña. Aquellos dos señores, ojo, muy amables, muy educados, pues nos cogieron el dinero, nos cogieron las tarjetas, pero el entorno allí no aparecía nadie más, la cafetería estaba cerrado y el barco yo lo empecé a mirar y me dio la sensación, yo digo, este ferry yo creo que lleva mucho tiempo parado. Bueno, pues llegó la hora de la verdad, cuando ya estábamos allí toda la gente que ellos tenían controlado que íbamos a embarcar, nos dijo el capitán del barco, vámonos, nos dirigió al ferry, dije, no, 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 vamos al ferry. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando llegamos al ferry, bordeamos el ferry, nos lleva por una especie de malecón, nos baja a una playa y nos damos cuenta de que el ferry estaba totalmente varado y abandonado sobre la arena. O sea, la cafetería estaba cerrada porque aquel ferry llevaba años sin moverse de allí. El ferry estaba totalmente abandonado y varado sobre la arena. Os voy a poner unas breves fotografías, cortitas, no voy a hacer una exposición larga de las fotografías para que simplemente os hagáis un poquito a la idea de lo que os digo. Claro, nuestra sorpresa fue grande. Por allí, por esa especie de malecón y detrás de aquel ferry varado, nos llevó a una playa y allí vimos en la playa una lancha con 3 cajas de bebida en la arena para subir de la arena a la lancha y que ponía taxi, ¿no? La lancha ponía taxi y allí empezó nuestra aventura que la verdad es que luego pensándolo fríamente, como se suele decir y como dije en el vídeo anterior, para habernos matado. El capitán, que era un tío muy resuelto, era un tío, se le veía muy vivo, muy largo, ya me entendéis, un tipo resuelto, se había empeñado desde el minuto número uno, desde el primer momento en que creyéramos que su apellido era Magallanes. Nos decía que él era el capitán Magallanes y bueno, allí lo expreso de esta manera porque ahí nadie nos creímos que aquel tipo simpático, socarrón, resuelto, con un pequeño toque de canalla, pero se le veía con sobradas dotes de hombre de mar, pues nadie nos creímos de que aquel hombre se llamaba Magallanes. A lo mejor somos muy desconfiados, pero nos dio la sensación de que lo que no quería era decirnos su nombre y aquello era un poco, pues, decir que se llamaba Magallanes era un poco, pues, como un poco de reclamo, ¿no? Para su barco y para su negocio. Mientras que íbamos andando por la arena le fuimos preguntando, porque claro, ya cuando vimos el tamaño de la barca, que ahora lo veréis en las fotos, la barca era pequeña, la lancha era pequeña y había temporal, ¿no? Y entonces le preguntamos, oiga, vamos a ver, esto no hay ningún problema. Además, yo he naufragado ya 8 o 9 veces y siempre me he salvado, no hay ningún problema. Ir en barca conmigo no hay ningún problema porque nos decía que él rezaba mucho a la Virgen, que él conocía mucho el paso del Miño y que él ya había naufragado 8 o 9 veces y que él nunca se había ahogado, que no había ningún problema. Claro, la cosa iba mejorando por segundos. Las señoras alemanas, que ya las veréis en la foto, llegaron, yo llegué a la conclusión de que llegaron a dudar si se subían a la lancha o no se subían a la lancha. Pero aquel hombre, ya os digo que era un hombre vivo, era un hombre resuelto, era un hombre con muchas tablas. En cuanto se dio cuenta de que ellas empezaban a dudar, dijo, no, no, venga, venga, a la barca, a la barca. Por aquellas cajas de bebidas subimos a la barca, allí nos metimos todos y cruzamos con un fuerte temporal de lluvia y de mar picada el río Miño. Bueno, para habernos matado. La verdad es que sí, fue una experiencia, fue una aventura, ¿vale? Pero bueno, salimos de la barca, de la lancha chorreando, por supuesto,
cuando llegamos a España al otro lado salimos chorreando. El hombre se le veía claramente que conocía muy bien su profesión y muy bien el trayecto, porque fue virando y tomando el rumbo, no sé utilizar las palabras de mal adecuadas, ¿no? Pero el hombre sabía perfectamente por dónde tenía que ir, por dónde tenía que virar, por dónde tenía, en definitiva, que cruzar la desembocadura del río Miño, ¿no? Y nos dejó sanos y salvos al otro lado. Luego, cuando llegamos a La Guardia y fuimos a la oficina de turismo, claro, la señora de la oficina de turismo nos dijo, pues hombre, tendríais que haber ido al transporte de los peregrinos. Claro, la gente del pueblo respalda mucho pues a los marineros del pueblo, y estos son barquitos que no es que sean ilegales, ¿no? Pero son barquitos menores que viven de ello y tal y que cual. Bueno, a nosotros la aventura no nos la quitó nadie por no por ahorrarnos esa distancia que probablemente tendríamos que haber andado de Camiña, hasta el transporte oficial, entre comillas, de peregrinos, por evitarnos esa distancia. Subimos en aquella lancha con el capitán Magallanes, que de vez en cuando se santiguaba, y decía que él creía mucho en Dios y en la Virgen y que no nos iba a pasar nada, y que después de sus múltiples naufragios él nunca se había ahogado. Era la verdad muy alentador lo que nos iba diciendo mientras que íbamos cruzando el Miño. Y esa es así la aventura más rara que os puedo contar de mi paso por Portugal, de mi experiencia por Portugal. Pero claro, si iba a hablar hoy y si voy a enseñar hoy el cuchillo de Marco Rey, el cuchillo de la firma cuchillera portuguesa M. Rey, tenía que contar algo de Portugal, ¿no? Y digo, ¿y yo qué cuento de Portugal si conozco Portugal de esos días? Conozco Portugal, conozco la zona rural y costera de Portugal, del camino de Santiago, del camino de costa y de algunos días del litoral, lo que se puede conocer caminando por un país, ¿vale? Pero no he tenido actividades allí de búsqueda, ni de aire libre, ni de supervivencia. Y enseguida se me ocurrió pues que esta anécdota simpática ahora, de cruce del río Miño, podría quedar muy bien en este cuchillo. Bueno, a continuación voy a enseñaros un vídeo que hice de desembalaje cuando recibí el cuchillo. Ya sabéis que no me gusta el término unboxing, un vídeo de desembalaje, y luego os enseñaré el cuchillo, que es una auténtica preciosidad, y veremos las características del cuchillo. No me cansaré de decir a lo largo del vídeo, y probablemente lo diré también unas cuantas veces más antes de que se termine el vídeo, que todo mi agradecimiento a M. Rey, a Marco Rey, por haberme hecho llegar este cuchillo del que estuvimos hablando, y que parece ser, os enseñaré un pantallazo de un WhatsApp que él me mandó, que tuvo mucho éxito, gustó mucho en aquella concentración o en aquella actividad de bushcraft en Portugal. Ya reitero que había dicho que mientras que estuviera convaleciente no iba a salir en un vídeo, no iba a dar la cara, pero mi manera de disculparme, de pedir disculpas y de rectificar el error de que en el vídeo del otro día no apareciera este cuchillo, ha sido esta: desdiciéndome y saliendo, aunque así de esta guisa que me veis, convaleciente, saliendo en este vídeo para enseñar este fantástico cuchillo. Marco Rey, mil gracias, muchas gracias de verdad.
Bueno, y en estos pocos minutos de desembalaje del cuchillo el mismo día en el que lo recibí, lo que quería dejar es constancia de que así como tenemos muchas dificultades en importar cuchillería, cuchillos de otros países fuera de España, ni que decir tiene del otro lado del charco, del continente americano, bueno, pues en este caso decir y hacer constar que por sistema de paquetería no hay absolutamente ningún problema en importar cuchillos desde Portugal. Bueno. Qué auténtica chulada. Bueno, y tras la historia que hemos contado, que era realmente la única que podía contar con respecto a vivencias o actividades o aventuras o como lo queráis llamar en Portugal, porque, insisto, yo solo he ido a Portugal cuando era muy pequeño, con mis padres a comprar toallas. Ya sabéis, muchas veces he comentado que mi madre es gallega, mi 50% de ADN es gallego y cuando yo era pequeño se llevaba mucho lo de cruzar a Portugal a comprar toallas, ¿de acuerdo? Yo recuerdo eso. Salvo eso, mis vivencias que he podido tener en Portugal fueron las del Camino de Santiago y tras esa historia que os he contado con todo el cariño y con todo el aprecio del mundo, porque la verdad estoy muy agradecido a Marco Rey, pues hemos visto un desembalaje en el que os he hecho una apreciación sobre que sí es posible mandar y recibir cuchillos desde Portugal a España, cosa que es bastante diferente y difícil con otros países, como bien sabéis los aficionados a la cuchillería. Pues bueno, en esta caja, esta es la caja, ¿vale? Estos son manías de coleccionistas. Y ya sabéis que las manías no las curan ni los médicos. Yo tengo la manía de la caja en la que el artesano cuchillero me manda el cuchillo, si es una caja que es factible, si no es una caja muy dimensionada, etcétera. Yo tengo este precinto de color amarillo, naranja, no sé cómo se apreciará bien aquí en la cámara. Estoy intentando conseguir un precinto que sea marrón, pero que no sea el marrón habitual de precinto, que sea otro tipo de marrón. Yo conservo las cajas en las que se me envían los cuchillos, pongo la procedencia del cuchillo y así, pues en fin, las guardo mejor. Pues vamos a ver el cuchillo. Y lo primero, vamos a dejarlo un poco aquí, lo primero que vemos en el envío del cuchillo de Marco Rey, que a mí me encanta, es este papel, ¿vale? En el que dice que hemos adquirido un cuchillo de él, que es una pieza única,
de excelente calidad, está además en castellano, o sea, aquí vemos la empatía que tiene este cuchillero hacia nuestro país, ¿no? Tiene hecho la documentación o el papel o la garantía, como lo queramos llamar, la tiene hecha en castellano también, me figuro que la tendrá en otros idiomas, ¿no? Da unas instrucciones de uso de limpieza, cosa que pues nunca está de más, habla del acero, habla de que hay que tener un cuidado y luego nos da pues su teléfono, que lo podéis ver aquí abajo, su teléfono, nos da su email y nos da su cuenta de Facebook. ¿De acuerdo? Voy a acercarlo un poco para que los que queráis parar la imagen lo podáis ver con detenimiento. Perfecto, me gusta mucho, a la vez nos manda su tarjeta, que todos la conoceréis, todos los que acudís a las ferias de cuchillería de Madrid, la conoceréis, es una pareja súper amable, súper correcta, muy atenta, siempre están en su mesa atendiendo a todo el mundo que pasa por ella con una empatía pues excelente, ¿no? Pues nos manda su tarjeta, o viene su tarjeta, entrañable para mí, porque me felicita las Navidades y llegó en un momento en el que, como ya he comentado, ya sabéis, yo estaba bastante fastidiado de salud. Entonces, por esto, este vídeo, que me salto el orden en el que dije en el vídeo anterior en el que expliqué mi situación, me salto el orden porque tenía, reitero una vez más, tenía que rectificar el error que había cometido obviando el cuchillo que me había mandado Marco Rey, ¿vale? Nos manda una tarjeta otra vez con su teléfono, la pondré en una fotografía, pero no está de más, otra vez con su teléfono, con su correo electrónico y con sus redes sociales. Muy bien, fantástico. Y ahora vamos a pasar a ver el cuchillo, pues que perfectamente embalado nos llegó. A ver, el cuchillo es una auténtica preciosidad. El cuchillo, en cuanto lo recibí, hablé con mi amigo y cuchillero de cabecera, J. Jacobo, y me decía J. Jacobo, es un NEC, José Luis, es un cuchillo de cuello. Pues yo no sabría cómo decirlo, ¿no? En algún momento he visto que Marco lo describe como un NEC knife, como un cuchillo de cuello. Para mí es un pelín más grande del concepto que yo tengo de cuchillo de cuello, pero ojo, maestros tiene la Iglesia. Si el artesano cuchillero lo considera un cuchillo de cuello, es un cuchillo de cuello. Yo puedo tener una opinión, perdonarme el exabrupto que voy a decir ahora. Hay un dicho popular que dice que las opiniones son como los culos, que cada cual tiene el suyo, ¿no? Perdonarme la expresión, pero es así. Yo puedo dar mi opinión sobre si es o no es un cuchillo de cuello. Fijaros, pues, como la comparativa con el tamaño de una tarjeta de visita habitual, el tamaño habitual de una tarjeta de visita. Yo puedo decir que para mí a lo mejor es un pelín más grande que el cuchillo de cuello, pero eso es mi opinión personal y hay que respetar siempre la opinión del artesano cuchillero. Marco, en un giro humorístico, con una sonrisa, me dice que a él le gusta llamarlo cuchillo de barbero, pero que no afeita. Él, cuando lo califica como cuchillo de barbero, pero que no afeita. Para mí, mi opinión es que es un cuchillo de campo. Es un cuchillo, es un utilitario, un pequeño titán utilitario para las actividades de campo, porque ahora vamos a ver la morfología de la hoja, y es una hoja que, aunque en un principio pueda dejar sorprendido, cuando la gente lo ve, se puede quedar un poco sorprendido por la morfología, por la geometría de la hoja, es
muy, 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 muy útil. Yo llevaba varios años viendo en la mesa de Marco Rey, llevaba viendo esta tipología de hoja en unos modelos más pequeñitos y a mí desde un principio me encantó, me gustó mucho, ¿vale? Entonces, cuando Marco decidió hacer este modelo para esa congregación, para esa, perdonar si no utilizo la palabra adecuada, para esa reunión, para esa junta de gente que se dedica al bushcraft en Portugal, luego pondré en un pantallazo el nombre correcto para no equivocarme, ¿vale? Yo le alabé el gusto, ¿vale? Le alabé el gusto porque me pareció que sí, que era correcto el fin de utilización. Pues una funda impecable, una funda espartana, pero impecable, realmente no se necesita más, ¿vale? Él, como veis, la tiene preparada para cuello, pero bueno, es una funda que bien podría ir en el bolsillo de un camal y un pantalón táctico, ¿vale? Últimamente vemos que en las prendas de montaña, en las prendas técnicas, en los pantalones técnicos de montaña, ya cada vez, no con la morfología de los típicos pantalones operativos o militares, con otra tipografía de bolsillos y con cremalleras, etcétera, pero que se van añadiendo también a los pantalones técnicos de montaña, se le van añadiendo ya también bolsillos en los laterales de los pantalones. Yo no voy a hacer ahora aquí propaganda de la famosa marca de deportes que tiene el gran hipermercado de deportes, esa famosa marca a la que va todo el mundo, pero yo en la sección de pesca compro unos pantalones que utilizo para la montaña, muchos los habréis visto llevar en los vídeos del Camino de Santiago, que son impresionantes, pero impresionantes. Y cada vez se tiende más a colocar bolsillos laterales en los camales de los pantalones, pues para dar más cabida a esos pequeños objetos que siempre llevamos y que a lo mejor no queremos llevar en el interior de la mochila, los queremos llevar más a mano. Bueno, pues este bolsillo, este cuchillo cabría en muchos bolsillos de ese tipo de pantalones. Vamos a sacar el cuchillo que va bien introducido dentro de la funda, lo presiona muy bien, lo sujeta muy bien, luego si queréis haré la típica prueba esa de sonajero que llamo yo, de poner la funda boca abajo y que veáis que el cuchillo no sale, y sí, lo tengo envuelto en film porque sigo las indicaciones del maestro cuchillero, del artesano cuchillero, de tenerlo aceitado y bien tapado. Pues mirad, este es el cuchillo que para mí es una auténtica preciosidad. Y podemos hacer la prueba. Hoy no tengo aquí el bolígrafo Bic, siempre os pongo de testigo un bolígrafo Bic para que os hagáis a la idea del tamaño real, pero bueno, con una tarjeta de visita, la misma tarjeta de visita de él, podéis haceros a la idea, aunque yo luego os dé las medidas, podéis haceros a la idea de la medida que tiene tanto la hoja del cuchillo como el mango del cuchillo. Vamos a meter un poco de tiro de cámara para que lo veáis más de cerca. Efectivamente, aquí. A ver, lo primero que destaco del cuchillo, según mi manera de verlo, las cachas de madera de olivo. Señores, es que Portugal es la península ibérica. Entonces, hay en muchos, me he dado cuenta, y sobre todo al recibir este modelo, caes, porque aunque sea una obviedad, a veces no caemos en las cosas, de que compartimos mucha cultura, mucho territorio y compartimos mucha masa forestal. Entonces, la madera de olivo tan típica en nuestros cuchillos o en muchos de nuestros cuchillos españoles, por supuesto, también se utiliza en Portugal. Y es el caso de este cuchillo que cariñosamente llama de barbero Marco Rey.
vamos a ver una cosa, nos volvemos un poco loco con las maderas de los cuchillos, pues madera de no sé qué, madera de no sé cuánto tal. A mí me encantan, ¿eh? Ojo, me encantan. Hay cuchillos que tienen unas maderas exquisitas que yo ni conocía y las conozco a raíz de que llegan esos cuchillos a mis manos y son maderas pues exquisitas. Bueno, todos sabéis que yo tengo mucha debilidad, por ejemplo, por la madera de ébano, ¿no? A mí me encanta el ébano en las cachas de los cuchillos. Pero la madera de olivo no tiene nada que envidiar a otras maderas. Simplemente hay que pensar que aquí en la península ibérica tenemos olivos milenarios. Todos lo sabéis, los conocéis, todos habréis paseado alguna vez por un campo de olivos, seguro, ¿eh? Y es una madera muy dura, más de lo que parece. Y una madera que aguanta muy bien el ataque de insectos, de barrenas, de carcomas, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, pues madera de olivo, efectivamente, pues puede ser una enseña, una enseña de lo que es el material, la madera que tenemos en la península ibérica, lo cual me encanta. Y además mirar, a ver si soy capaz de mostraros qué veteado más bonito de madera de olivo. O sea, la selección de la veta que hace Marco es preciosa. Con unos liners, separadores o asentadores, sabéis que a mí me gusta llamarlos asentadores negros. Y con esta tipografía acabado a forja bruta, un acabado a forja bruta, sin pulir, sin limpiar el acabado de la forja, ¿vale? Brute for, mi inglés es pésimo, ¿vale? Perdonadme que estaba sacando el cuchillo de plano, con su logo MR y una, como no, aunque solo fuera por los años de historia que hemos conjunta, que hemos compartido España y Portugal, aunque nos guste más o menos, haya gente que le guste más, haya gente que le guste menos, España y Portugal hemos ido de la mano históricamente y hemos recorrido el mismo camino durante años, no hay que olvidar que muchos portugueses pertenecieron a los antiguos tercios de infantería españoles, pues este pequeño guiño, con una muesca española, al final del microfilo o microbisel, una muesca española para facilitar el afilado del cuchillo. El cuchillo es un cuchillo al carbono, O2 K720, es un O2. Y el agarre del mismo a mí me parece impresionante. A ver, yo tengo una manaza, ¿vale? Siempre lo digo, yo tengo una mano muy grande, pero si lo veis claramente es un 4 dedos. ¿De acuerdo? Un 4 dedos. Si alguien tuviera la mano mucho más grande que yo, pues obviamente no sería un 4 dedos, pero fijaros en este dedo, que a mí es una cosa en la que me fijo mucho, cuando se va a llevar un cuchillo para trabajar en el monte, en nuestras actividades de aire libre, de supervivencia, y sobre todo si el cuchillo es más bien pequeño, fijaros la imposibilidad absoluta, por mucho de que mojemos las manos, por mucho que se nos mojen las manos, fijaros, todavía llevo todo esto que veis aquí, perdonad la interrupción, son marcas de los goteros de haberme intentado coger vías. Bueno, no desviemos la conversación. Es totalmente imposible que la mano, ¿vale?, resbalara accidentalmente hacia adelante y metiéramos la mano en el filo. Es totalmente imposible, a no ser que nos descuidáramos mucho o que hiciéramos alguna tontería, ¿no?
Pero si la praxis de trabajo es la normal y la buena, fijaros la forma ergonómica que tiene la cacha, que tiene la empuñadura del cuchillo, ¿vale? Y dónde va la mano. Y desde luego, a ver, si lo pongo en esta posición, mirar la línea, es imposible que la mano pase a la cuchilla, al filo, ¿no? A la hoja, al filo del cuchillo. Bueno, José Luis, pues es que no tiene punta, no tiene punta. Bueno. Depende del ángulo que le demos, el cuchillo tiene punta. O sea que, por ejemplo, mundo cinegético, para desollar un animal sobrado. Ahora, para la palabra es un poco dura, para rematar un animal, pues hombre, es que no es un cuchillo de remate, por favor, es un cuchillo que tiene el tamaño que tiene. Pero una vez en un escenario de supervivencia, una vez que nos hemos hecho con una pieza del tamaño que sea, ¿vale? Esta morfología de filo, del tamaño que sea, me refiero en cuanto a desollar, a apartar la piel de la pieza del animal, es impecable. No tiene absolutamente ningún problema. Y esta morfología de la hoja encima incluso ayuda, facilita a la labor de ir desollando. Vuelvo a decir que doctores tiene la iglesia y a lo mejor hay ahora aquí algún aficionado a la caza, o a la caza mayor o a la caza menor, que me dice, pues José Luis, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo contigo. Todo respetable. Pero yo creo que es un cuchillo que es muy polivalente para las actividades en el monte, en el aire libre, incluso en la supervivencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como binomio, sabéis que me gusta mucho, no me gusta la palabra canguro, como binomio para otro cuchillo o otros cuchillos de otro porte. Los que sois muy aficionados al monte, a la supervivencia, a la práctica cinegética y tal, espero, me figuro que reconoceréis que nunca se lleva un solo cuchillo. Nunca llevamos un solo cuchillo. O se lleva un cuchillo y una navaja, o se lleva un cuchillo más grande y un cuchillo más pequeño. Bueno, pues esta es esa herramienta adicional, ese binomio que se puede llevar con un filo más grande, que es, a mi entender, polifacético, porque yo viéndolo y empuñándolo, ¿vale? Con esta curva que no necesita para nada escalera, ¿vale? No necesita para nada una dactilera, porque ella misma, su curvatura hacia arriba, le hace de tope del dedo, ¿vale? Yo, dándole vueltas a este cuchillo, se me ocurre un montón de actividades para las cuales este cuchillo es válido. Desde para cortar la propia carne que nos vamos a comer, para cortar frutos de los árboles, para cortar cuerdas, para incluso, un poco retrasado, deshuesar algún animal de pequeño porte, conejo, una liebre, ¿vale? Hasta infinidad de cosas. Es que podríamos estar diciendo para qué se puede estar utilizando el cuchillo. Bueno, ahora habrá quien me diga, José Luis, ¿para batonear? Pues no, obviamente no. Bueno, yo sé de gente, o sea, yo este cuchillo se lo doy, y ya sé que lo menciono mucho en mis vídeos, pero es que Don Juan, yo siempre le digo Don Juan Conan, es un tipo que sabe muy bien lo que se hace, lo que se lleva entre manos, ¿eh? Si yo le doy este cuchillo a Don Juan Conan, pues seguro que es capaz de batonear con él. Yo personalmente no batonearía con él, pero porque sabéis cuál es mi opinión, ¿eh? Que para trabajar es el nombre del canal, para trabajar herramientas, para cada tipo de trabajo, pues una herramienta diferente. Y yo, pues si tuviera que batonear, pues probablemente, siempre lo digo, lo haría con una hachuela pequeña o lo haría con un cuchillo de más dimensión. Este cuchillo
yo es el típico que portaría pues bien en el cuello, en el bolsillo de ese pantalón, como hemos dicho, bien afilado para determinadas tareas en determinados momentos. A mí la solución del cuchillo, la geometría del cuchillo, me parece increíble, me encanta, me gusta mucho. Y bueno, no descarto que a lo mejor sea el cuchillo que utilice en mi próximo Camino de Santiago, si Dios quiere y tengo salud para emprender un próximo Camino de Santiago. Tengo en la carpeta de cuchillos para el Camino de Santiago, tengo la carpeta de llevar un cuchillo de mi amigo José, de Cuchillos Don Luis, pero este cuchillo también pasa a la carpeta de cuchillos para llevar al Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque al margen de todas las posibilidades de utilización que hemos comentado, es un cuchillo, pues señores, que no llama excesivamente la atención. Mirad, llevo unas gafas de visión por presbicia plegables, ¿vale? Mirad el tamaño que tiene el cuchillo, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, las voy a extender, que si no les estoy quitando recorrido. Mirad el tamaño que tiene el cuchillo. Este es un cuchillo que lo sacamos en un área de descanso, lo sacamos en un área recreativa, lo sacamos en una pizzería para cortar la pizza o en un bar para cortar el bocadillo y nadie se va a alarmar, nadie se va a escandalizar. Y sin embargo, cuando lo empuñas, pues te das cuenta de que es un cuchillo poderoso. Y esta forma que le hace aquí abajo, ¿vale? Este cuatro dedos, que lo mete hacia adentro, hacia la zona de la hoja del cuchillo, que la misma hace como de gavilán inferior, mirar cómo apoya esta parte de la cacha, cómo apoya en la palma de la mano y le hace que francamente se pueda realizar bastante fuerza con el cuchillo sin miedo alguno, como hemos dicho hace un momento, de que los dedos pasen a la zona del filo. ¿Qué más os voy a decir del cuchillo? Pues que es un cuchillo muy bonito, las cachas están sujetas con dos pasadores. Hace poco vamos a hacer un comentario, hace poco vi un vídeo de un artesano cuchillero argentino y en las redes sociales, creo que en concreto que en YouTube, de una aldea de Argentina, un artesano cuchillero, y hacía una salvedad. Aquel hombre mayor, que lleva toda la vida haciendo cuchillos. Yo tengo un gran respeto por las personas mayores que llevan toda la vida en el campo utilizando las herramientas porque creo que son la sabiduría popular, y dijo que cachas no, que para la cuchillería, era la opinión de aquel hombre, que para la cuchillería utilizamos mal el término de cachas, que las cachas son para los revólveres, para las pistolas. Estas son los mangos, los mangos de los cuchillos. Que él no le gusta utilizar la terminología cachas. El maestro diseñador valenciano José Sabater les llama puños, le llama el puño del cuchillo. Bueno, pues el mango del cuchillo. Pero ya voy oyendo mucho que la terminología cachas no es demasiado adecuada para los cuchillos. Una opinión más que comparto con vosotros. Bueno, pues las cachas el mango, las cachas del cuchillo, están sujetas con dos pasadores que parecen de latón. Tiene un pasador hueco, ¿vale? Muy práctico para cordón fiador o incluso para cuando se lleva al cuello y no se quiere perder, colocarle una rabiza. Fijaros lo que os digo, una rabiza que vaya a esta trabilla o trevilla, un saludo a mi amigo Julio, trevilla o trabilla, que lleva la funda y aseguraría más aún, a ver si os lo explico, el cuchillo. Mirad, os dije que os iba a hacer la prueba del sonajero, es que, vamos, no es que haga el más mínimo ruido, es que ni se cantea. Bueno, al margen, si quisiéramos tener un plus más de seguridad, la pequeña rabiza que coloquemos de cordón fiador también se puede pasar, la rabiza, la guita,
que dirían en las sierras andaluzas, la guita se puede pasar, una vez introducido el cuchillo, por esta trebilla o trabilla y nos daría un plus de seguridad a la hora de portar el cuchillo. No sé si me dejo alguna característica técnica del cuchillo importante. A mí el cuchillo me encanta. Tiene un vaciado plano con una gran mesa, un recazo, que el recazo, como ya hemos dicho, no es exactamente así, pero hace las funciones de gavilán bajo, hace las funciones de guarda. Técnicamente no es muy correcto, me consta que no es muy correcto lo que estoy diciendo, pero todos me entendéis, y en sí el cuchillo es una auténtica preciosidad de cuchillo, pero es que además lo veo de una gran utilidad. Y dentro de esta utilidad recalco y remarco que es un cuchillo que se puede llevar a cualquier lado sin llamar la atención ni despertar suspicacias o temores de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a pasar a ver la ficha técnica o las características técnicas del cuchillo. Bueno, ¿y cuánto pesa el cuchillo sin la funda? Pues como podéis ver, es un cuchillo muy liviano, 122 gramos de cuchillo. ¿Y cuánto pesa el cuchillo con su funda y con su rabiza de cuero? El total del conjunto del cuchillo, 185 gramos. La verdad es que para una actividad, para una travesía de largo recorrido, en la que medimos mucho o controlamos mucho el peso que llevamos encima, pues la verdad es que es un peso nimio, ¿vale? Es un peso que no supone absolutamente ningún problema, ninguna carga, y que se ve posteriormente a lo largo de la actividad muy optimizado por lo que da de sí el cuchillo a nivel de trabajo con él. ¿Y cuánto mide el cuchillo? Pues con el Supermetro Bushcraft vamos a dar una medida total del cuchillo. Vamos a ver si lo colocamos en su sitio. 16 centímetros, bueno, 16, según la perspectiva que estoy yo, 16 centímetros y medio de cuchillo, de los cuales de hoja tiene 7 centímetros, a ver si lo coloco, vale, de hoja tiene 7 centímetros, depende de la zona, 7 centímetros, 7 centímetros y medio, y de filo útil, pues fijaros, está alrededor también de 7, en línea recta, en línea recta, el filo útil mediría también 7 centímetros. ¿Cuánto mide el mango del cuchillo? El mango del cuchillo mide 8 centímetros y medio. Y para el suscriptor y amigo que siempre me pide que por favor le diga la circunferencia del cabo del cuchillo, pues hoy, francamente, lo tengo un poco complicado, pero lo podemos hacer de la parte más gruesa, y si lo hacemos de la parte más gruesa, pues podemos ver que tiene 6 centímetros. 6 centímetros de circunferencia o de circunferencia, perdón, la parte más ancha del cabo del cuchillo o del mango del cuchillo. ¿Y cuánto tiene de ancho de hoja? Pues el ancho de hoja está, dependiendo de la zona, ya lo podéis ver, alrededor de 3 centímetros y medio. Depende de donde coloquemos el metro con respecto al filo. Bueno, y vamos a ver el grosor de la hoja con el calibre o pie de rey, y tiene, pues fijaros, me quedo muy gratamente sorprendido porque
con el calibre pie de rey, vemos que tiene para el ancho, para el tamaño que tiene el cuchillo, de grosor de hoja tiene 4 milímetros, le falta nada, prácticamente 4 milímetros de grosor de hoja.